Bienvenidos a la nueva sección de Ciudad Enigma llamada Cosas Nostálgicas. El segundo capítulo es Colección Paletas Drácula Escalofríos 1997. Esta fue una colección de 24 figuras en su propio ataúd y con su historia. Aquí les presento los que alcance a tener y su historia. Si la tiene, tuvo o si tiene algunas figuras, comentar, suscribirse, dar like para crear más. Monstro 1. Nicodemus. A esta figura le hace falta su ataúd. Ahora sí su historia. Jerry estaba ansioso por entrar a la oscura cueva que encontró un día en aquella desolada playa. Los viejos del lugar contaban que allí rondaba Nicodemus, el temible fantasma. Jerry, con linterna en mano, se aventuró a entrar. De repente, un viento frío acompañado de un destello de luz llenó el lugar y apareció en Nicodemus, que voz macabra lo aterrorizó. Jerry se dio vuelta y huyó despavorido, sin poder explorar el interior de la cueva. Monstruo 2. Fangoso. El viejo Wilson siempre había escuchado rumores acerca del pantano, pero se había burlado de quienes lo contaban, pues le parecían absurdos. Un día, Wilson se aventuró en el pantano con sus perros para comprobar si era real. De repente se encontró cara a cara con Fangoso, la criatura del pantano. Los perros, comandados por su amo, atacaron al monstruo sin ningún éxito, ya que los espantó con solo un manotazo, mientras que Wilson se quedó atascado por siempre. Monstruo 4. Gusapájaro. Katie se sentía extraña el día en que ella y su familia visitaban a la solitaria abuela. Era extraño porque en aquella inmensa casa de innumerables cuartos existía una pequeña puerta por la cual nunca nadie había entrado. Ella entró en el cuarto de la abuela y mientras ésta dormía, encontró la llave y abrió el inmenso candado de aquella pequeña puerta. Bajó por la oscura escalera y descubrió el gusájaro, la extraña criatura mitad gusano, mitad pájaro, que al sentir la puerta abierta chilló horriblemente hasta que Katy lo volvió a dejar en paz. Monstruo 5. Cabrio. Sam y sus compañeros de clase salieron de excursión por las montañas. Sin darse cuenta, se perdieron en la espesa vegetación de la misteriosa montaña. Al salir a un claro, se encontraron frente a frente con Cabrillo, el mutante horrible engendro de cachos, pezuñas y colmillos, quien al verlos reaccionó de forma extraña, internándose nuevamente en el denso bosque, pero dejando atrás un mágico lazo que los muchachos descubrieron era imposible de cortar. Monstruo 6. Loris Presley. A Steve como le gustaba el rock and roll. Tenía una gran colección de discos y afiches de sus grupos favoritos. Además, tomaba clases de guitarra, la cual nunca dejaba en casa, para practicar todo el día. Un día, el colegio programó una excursión al pantano del pueblo. Y Steve se perdió del grupo. De repente escuchó una rara melodía y se escondió en los matorrales, donde descubrió que aquella música era tocada por Loris Presley, el guitarrista del pantano, quien lo atrajo y sedujo a unirse a su concierto, convirtiéndose Steve, poco a poco, en barro y maleza. Monstruo 7. Samantha Sensactus. Samantha siempre le tuvo pavor a los insectos y bichos en general. Mike, su hermanito menor, siempre disfrutó de hacerla llorar, metiendo insectos en su cama. Lo que Mac no sabía era que su hermana Samantha, pasada la medianoche, sufría un extraño cambio. Se transformaba en Samantha Sensactus, una espantosa criatura que salía al campo a devorar toda clase de gusanos que encontrara a su paso. Tal fue el miedo que sintió Mac al ver a su hermana en ese estado, que jamás se le volvió a ocurrir jugarle una broma. Monstruo 9. Kolpok. Pulu, el hijo menor del clan, descubrió que los viejos cuentos de sus abuelos sobre el indio que deambulaba solitario por la selva, el indio Kolpek, no eran del todo fantasía. Un día encontró unas extrañas huellas en el barro, las cuales decidió seguir, internándose en la espesa jungla. De repente se encontró con Kolpek, el último de una tribu perdida de cazadores natos, el cual le ofreció una hierba dulce y somnífera y lo raptó para siempre. Monstruo 10. Abichucho. Peter estaba de camping con su familia cuando en una noche de luna llena y viento helado vio la silueta de una criatura con rasgos de ave y reptil a la vez, la cual lanzó un chillido escalofriante y se abalanzó sobre ellos. Cuando todos empezaron a huir, Peter tomó un tronco encendido de la fogata y lo lanzó hacia el abichucho. Este gritó de dolor y se fue, enfurecido y herido, dejándole solo el recuerdo de aquella extraña experiencia. 11. Vampironus. Lisa y John se encontraban de vacaciones en la finca de sus abuelos paternos.
quienes les habían contado de las extrañas muertes de las vacas y caballos del establo. Una noche, sin que sus abuelos lo notaran, se levantaron para jugar con Palomo, su caballo preferido, y se asustaron. Al encontrar que Vampironus estaba aferrado a él chupando su sangre, John tomó la escopeta de su abuelo y derribó al temible vampiro. Monstruo 13, Skeleton. Una noche de luna llena, Murray y sus amigos decidieron ir de rumba al cementerio. Entre gritos y alaridos, brincos y saltos, notaron que de una de las tumbas cercanas empezó a salir humo. Al momento, un esqueleto con apariencia muy rockera salió de la tumba moviéndose al ritmo de la música y uniéndose a la gran fiesta. Era Skeleton. Murray se acercó para verlo mejor y fue tocada de repente por su huesuda mano. Se convirtió en esqueleto como el quedando condenada a acompañarlo en sus parrandas nocturnas para siempre. Monstruo 15, Bedamomo. Tom y su familia se encontraban de tour por el viejo y fascinante Egipto conociendo las famosas pirámides. El guía de la excursión los llevó a través de una gruta a la más escalofriante fosa, en la cual se encontraba una extraña tumba. Tom, como siempre, distraído y travieso, se alejó del grupo y tropezó con una tira de tela vieja y maloliente, la cual decidió seguir hasta llegar a donde yacía Bedamomo, la momia andante. Tom intentó huir pero se enredó con la tela y cayó al piso, a merced de la furia de Bedamomo. Monstruo 16, Roelio. Lucas era un niño realmente inquieto y travieso, pero sus pilatunas a veces tomaban aspecto macabro, especialmente cuando sacaba su gran trampa para ratas y disfrutaba viendo a las ratas quedar atrapadas. Un día, en su intento de escapar, una rata particularmente grande rasguñó a Lucas. Pasado el tiempo, comenzó a notar cómo nacía pelo en su mano y posteriormente en su rostro, quedando convertido en Roelio la rata. Se encerró por siempre en su cuarto, avergonzado de su horrible aspecto. Monstruo 17, Pastobulo. El sol desaparecía en el horizonte mientras Charlie y John jugaban en el maizal de la finca. De repente se hallaron perdidos en medio de los altos tallos de maíz y se toparon con Pastóbulo, el espantapájaros, el cual cobrando vida abrió sus ojos y extendió sus brazos. Pastóbulo, con su paja escurriéndose por el abrigo, se descolgó de su estaca y emprendió la persecución de los intrusos mientras se deshacía con cada paso, ya que la paja que salía de él quedaba regada en el camino. Monstruo 19, Sachi. En la espesa jungla del África, Sac el cazador llevó a su hijo por primera vez a enseñarle el arte de la caza. Hacía mucho calor y entre los aldeanos se rumoraba que cuando el calor llegaba a 40 grados, algunas víctimas de mordeduras de león se convertían en hombres león y se unían a las manadas más feroces. Sac, tratando de impresionar a su hijo, se descuidó y fue mordido por un león. Al calor del sol sufrió una penosa transformación y desapareció en la selva para siempre. Desde entonces, es conocido como Sachi, la fiera. De esta figura solo posee el ataúd. Monstruo 20, Polenor. En las estepas de Escocia vive un viejo ermitaño entre las rocas, quien se alimenta de hierbas y raíces silvestres. Ian, un aldeano joven, se propuso encontrarlo, porque decían que era muy sabio. Caminó largos días en el frío hasta que lo encontró bajo un árbol viejo y deforme. El ermitaño le habló en una lengua extraña y le obsequió un libro lleno de letras desconocidas. Ian trató de hablar más con él, pero Pelennor dio la vuelta, dejando ver una larga cola que tenía. Monstruo 22, Ranadan. Un atardecer, Jenny se fue a la orilla del lago a buscar un sapo para poner en la cama de su hermana, cuando fue sorprendido por un baboso y extraño ser. Era Ranadam, el amo de los sapos, quien advirtió a Jemmy sobre las consecuencias que tendrían sus fechorías y el maltrato al que sometía a los pequeños anfibios, una transformación en sapo para siempre. Monstruo 24, Raquelitica. Luisa y Jen, dos amigas íntimas, se encontraban de paso por el viejo pueblo Hebrón. Este pueblo se caracterizaba por la ausencia de mujeres bellas, pues todas desaparecían cuando aún eran niñas. Por ser forasteras, Luisa y Jen eran vistas como cosas raras por los habitantes del pueblo, ya que eran de bella figura y hermoso rostro. Asustadas, decidieron abandonar el pueblo a medianoche sin saber que a la salida de este las esperaba Raquelítica, la momia envidiosa de las mujeres bonitas y la causa de las extrañas desapariciones de las mujeres bellas del pueblo. Y aquí están juntas las figuras que aún me quedan, después de tanto tiempo.
Si la tiene completa o también le faltaron figuras, comentar, suscribir, dar like, para crear más videos como este. Esto fue Cosas Nostálgicas de Ciudad Enigma.